Bienvenidos a un nuevo bloque de Poder y Dinero. Hola Fabián. ¿Cómo estás, Santiago? Bueno, qué bien, qué Somos bien. dos hoy, se nos fue a tierras aztecas el amigo Berenstein. Así es, bueno, por lo tanto, Fabián, no va a ser posible que ejerza el derecho a réplica que le tuve que forzar recién, porque Darío Epstein se dedicó a aprovechar, viste, el tema de Boca y de River, por más que son equipos argentinos, está como internacionalizado y Y se dedicó acordate a que hacen la pegarle a... pretemporada en Miami siempre, ¿no? Boca y River Claro, hacen siempre pretemporada en Miami. totalmente, totalmente, se han internacionalizado, se encuentran las camisetas en Miami, en todo Estados Unidos también. Y bueno, se dedicó a pegarle por una derrota que tuvo River con Belgrano. Pero dejemos ese tema entonces, lo disculpamos a Berenstein, yo lo defendí como corresponde, y vamos a lo tuyo que siempre traes temas muy interesantes. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, hoy tenemos un caso que venimos siguiendo, ¿no? Que es esta práctica subversiva que está llevando adelante Cuba y algunas de sus colonias, como es el régimen chavista, en Perú, una víctima más, ¿no? Y en este caso hemos convocado un gran especialista en Cuba, un hombre que ha estado en Cuba, lo conoce desde adentro, el embajador Pedro Bonenque, que muchas veces lo hemos invitado para analizar Cuba. Bueno, hoy analiza la injerencia, la intromisión cubana para destruir la democracia y la libertad en Perú. Así que creo que vamos a tener un muy buen programa y un muy buen análisis. Bueno, muchas gracias, Fabián y Santiago. Es un placer estar nuevamente ante la audiencia de Poder y Dinero por Americano Media. Hoy vamos a hablar de Perú, pero no es solo Perú. Nunca podemos dejar de todos lados al Caribe. La situación que están viviendo los peruanos, el pueblo y el gobierno excede ampliamente lo que desea el pueblo y el gobierno de Perú. Los hilos se mueven desde afuera, desde Cuba, para variar. Me parece que para entender un poco qué pasa, primero hay que describir brevemente dos cuadros peruanos, el económico y el político. El castrochavismo, lógicamente, desde La Habana, decía que el político se devore al económico, en su provecho, para dominar el país. Esto tiene mucho que ver con la geopolítica y lo veremos en un ratito. Empecemos por lo económico, muy breve, muy sintético. En los últimos 20 años, Perú mantuvo un crecimiento económico sostenible con PBI per cápita de unos 14.620 dólares, lo que lo ubica en el puesto 46, y un índice de desarrollo humano que lo ubica en el puesto 79, según el Banco Mundial. A ello le sumamos una inflación anual del 6.43%, de las más bajas de América Latina. Le sumamos que la inversión extranjera directa superó en el 2018, de cuando tengo cifras, los 6.700 millones de dólares, más que Uruguay, Chile y Bolivia. En el 2022, el año pasado, las reservas de oro de Perú llegaban a 34 toneladas. Eso lo sitúa a Perú en el puesto 55. Es decir, como vemos, las políticas económicas de este querido país andino fueron positivas. Pero claro, las crisis políticas e institucionales fueron recurrentes ya desde el 2001. Hoy también por razones de tiempo no nos vamos a ir tan lejos, 22 años atrás. En 2018, para hacerlo desde más cerca, recuerdan que renunció el presidente Pedro Pablo Kuczynski por corrupción, por acusaciones serias de corrupción, y después se sucedieron 3 presidentes entre escándalos, manifestaciones y vacancias, que fueron Vizcarra, Merino y Sagasti. Bueno, finalmente Pedro Castillo triunfó en las elecciones nacionales de junio del 2021 al superar a Keiko Fujimori por el 50.1%. Por supuesto que para variar hubo demandas, apelaciones, pedidos de nulidad del Frente Popular de Keiko Fujimori, pero la justicia electoral peruana rechazó todo esto. Había en esas elecciones observadores internacionales de la OEA, la Unión Europea y la Asociación Civil de Transparencia. Todas desestimaron las acusaciones. Quedó, eso sí, lamentablemente, como saldo, como resultado, quedó una fuerte polarización en Perú. El gobierno de Castillo se caracterizó por polémicas, acusaciones de nombramiento de funcionarios públicos con antecedentes penales o poco idóneos, denuncias por corrupción y censura de prensa opositora. Esto se fue agravando cada vez más, la crisis política institucional, con nulo respaldo de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Todo eso condujo a Castillo, luego de sortear 2 periodos de vacancia del Congreso, el 7 de diciembre último,
y declaró el cierre del Parlamento e instaurar un gobierno de excepción. Desde ya, actuando con reflejos inmediatos, el Poder Judicial condenó las acciones de Castillo, todo el gabinete renunció y el Congreso votó su destitución. El presidente fue detenido por la Policía Nacional y asumió la vicepresidente Dina Boluarte. Acá meto una cuña, perdón, hago una digresión. Las Fuerzas Armadas peruanas y las fuerzas de seguridad peruanas les tardó bastante y lucharon denodadamente para derrotar a Sendero Luminoso. Esa fuerza maoísta que era el dolor de cabeza no solo de Perú, sino de la región. No iban y no van a permitir fácilmente que algo parecido aparezca en el horizonte peruano. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a actuar fuerzas externas. ¿Y de dónde vienen las fuerzas? Como dije antes, del Caribe. Se organizaron sucesivas manifestaciones populares con violencia creciente, reprimidas por la policía. Lamentablemente, dejó un saldo de creo que 50 y pico, 60 muertos. Son estas manifestaciones las que pedían reponer al presidente Castillo. En esto otra digresión. Resulta sumamente irónico, por decirlo suave, que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, cuyo país no ha permitido elecciones libres en 64 años y elecciones pluralistas desde noviembre del 58, que no hay elecciones pluralistas en Cuba, haya dicho hace pocas semanas que la destitución de Castillo es el resultado de un proceso de las oligarquías dominantes para subvertir la voluntad popular. Esto dice el presidente cubano. Volviendo a Perú, Dina Boluarte, la presidenta, aunque está constitucionalmente habilitada por la Constitución, es decir, para terminar el mandato de Castillo, no olvidemos eso, está completamente habilitada, legalmente habilitada, pero impulsó elecciones anticipadas a la mayor brevedad, llamó al diálogo nacional, alcanzar la paz social, etc. El 3 de febrero el Congreso volvió a rechazar el adelanto de elecciones. Por ahora no va a haber. En el medio, Boluarte debió afrontar la renuncia de su jefe de asesores, la renuncia de 5 ministros desde que asumió en diciembre y continuaba el bloqueo de rutas en Junín, por ejemplo, en el centro andino. Aquí es donde entra a jugar una iniciativa de proyección latinoamericana del así llamado progresismo de izquierda, el RUNASUR, integrado por organizaciones sociales, sindicales e indígenas. ¿Quién está a la cabeza de esto? El jefe del MAS. En Bolivia, Evo Morales. No olvidemos que a raíz de esta injerencia de los últimos tiempos en la política interna de Perú, el Congreso peruano le declaró persona no grata y no puede entrar al territorio de Perú. Acá empieza a jugar lo que anuncié antes, la geopolítica. Los atacantes no solo buscan restituir a Castillo, hay algo más amplio en el horizonte que proviene de Cuba. Se procura la secesión, la separación de las provincias de Puno y Cusco, con gobierno de facto. Nos recuerda a los argentinos, a lo que se quería hacer en Tucumán en los años 70, el Ejército Revolucionario del Pueblo, para lograr reconocimiento internacional, que fue obviamente abortado. Según informes de la inteligencia peruana, el financiamiento de estos grupos es de Evo Morales, y entre estos atacantes que él conduce hay peruanos y bolivianos. Está, por supuesto, metido en el guiso, como se dice en algunos países, el embajador de Cuba en Perú, muy activo. La provincia de Puno, ¿qué pasa con Puno? Puno es rica en litio y junto a Cusco son los más fuertes bastiones que tuvo Castillo y forman una cuña de la proyección de la visión de Evo Morales desde Bolivia. Después hablamos en un ratito de la llamada toma de Lima, que es solamente una operación de presión y distracción. Bueno, Santiago, como te dije, un panorama muy detallado y también muy alarmante, ¿no? El proyecto esto que parecía una locura de Castillo, empieza a tomar forma de que no era una locura, sino era parte de un plan mayor, quizás, ¿no? Claro. Fabián, no paramos en realidad con esto menos mal que algunas veces aquí en Poder y Dinero ponemos un poquito de humor porque no paramos en realidad de
de que se generen noticias como estas cada vez que tenemos que levantar la cabeza y mirar Latinoamérica, países tan queridos con tantos problemas. Bueno, y los goles son de los malos siempre, los goles son de los malos. Ojalá alguna vez empiecen los goles de los buenos. Hay que visibilizar los temas para poder estar atentos y a esta batalla permanente que se está dando. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Vamos, nos despedimos de nuestros amigos, nos vemos.